son caras conocidas. Y esto, como bien decía Alejandro, es un repaso. En mi experiencia, los repasos son necesarios porque uno se olvida de las cosas. Yo por lo menos me olvido siempre las cosas 3, 4 días después, si no las hago, me olvidé. Y usted ya prontito va a empezar a hacer. Entonces más vale que estemos sintonizados en la misma página. Escribir para la web. ¿Por qué escribir para la web? Porque para la web se escribe distinto que cuando uno escribe un reporte, un informe, un documento o una novela. Son distintas formas de escribir que responden a un medio distinto, con lectores que se portan de distintas maneras. Esto es bien importante, bien importante. ¿Cómo se lee la web? Cuando uno lee un libro, lee palabra por palabra o lee en diagonal. Cuando uno lee en la web, lee a saltos. Y esto no se los digo porque es un invento mío, sino porque hay cientos de investigaciones que examinan el movimiento de los ojos de la gente que está viendo web y ven que no mueven los ojos en diagonal ni los mueven así y así, sino que los mueven picando, pic, 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 pic. Se lee a saltos, se escanea más que leer. Y esto quiere decir que los textos que escribimos, todo lo que escriban, tiene que pensarse en esos términos. Porque si uno escribe textos corridos como si fueran un documento para leer en la tranquilidad de un sillón, página por página, va a fracasar. No nos van a leer, no nos van a entender, se van a ir, van a entender cosas distintas. Necesitamos hacer textos escaneables, y acá les he marcado las 4 o 5 cosas que es bueno tener. Si tienen palabras importantes, las palabras significativas, están hablando de precios en el mercado internacional, la palabra precios es importante, no teman ponerle una negrilla. De repente no es muy elegante un libro poner negritas o un documento oficial, pero cuando uno pone negritas en la web pasa lo mismo que le está pasando a ustedes. Ustedes han leído más fácilmente destacado, significativo, bullets, idea y mitad de texto. Han saltado de la una a la otra. Es la lectura natural, normal. Los subtítulos tienen que tener significado, los títulos y los subtítulos tienen que ser significativos, es decir, no son introducciones genéricas, sino que tienen que tener sustancia. Cuanto más puedan tener listados con bullets, como hay acá, mejor será su redacción. Cuanto más puedan tener, quiere decir que a veces no se puede, pero a veces la realidad se puede partir en pedacitos, como quien corta un salame, y en lugar de poner el salame entero, poner rebanada por rebanada. Y si se puede hacer eso, tanto mejor. En general, cualquier profesor de redacción les dirá que es una idea por párrafo. Siempre es así. En la web es aún más urgente. En la web, olvídense de los puntos seguidos. Una idea completa, punto aparte. Una idea completa, punto aparte. La gente se asusta cuando ve bloques de texto grises que no tienen puntitos para llamarlos y que no están separados. Se asustan y se van, y entonces no nos leen, y lo que queremos es que nos lean, ¿verdad? Y eso nos lleva a un principio de economía. Hay que trabajar con menos texto. Eso es lo que cuesta más trabajo. A mí por lo menos me cuesta un trabajo horrible. Yo escribo largo, soy muy verboso, pero cuando escribo para web, escribo largo y después edito, y empiezo a cortar sin misericordia, hasta que me quede un texto corto, razonable. Pero no basta con saber que se escanea. ¿Por qué se escanea la web? Se escanea por razones muy simples. Primero, que en la web es una complicación leer, es horrible. Es mucho más fácil leer el periódico que leer una pantalla. Las pantallas cansan.
tienen luz que está llegando a nuestros ojos, no como el periódico que tiene luz reflejada. ¿Van a mejorar? Sí. Las nuevas tabletas se leen mucho más amablemente que una pantalla, y por eso el futuro probablemente se vaya hacia lo electrónico. Pero son duras de leer, entonces hay que facilitarles la vida y acortárselas a la gente. Siguiente cosa que pasa con la web es que los usuarios, la gente que está leyendo, se siente obligada a hacer cosas, a mover el mouse, a hacer clic. Es parte de la actitud. Uno no se está quieto cuando está leyendo, quiere hacer algo. Y eso quiere decir que uno debe dar las oportunidades de enlazar y de buscar, y de hecho nuestras páginas van a estar generalmente llenas de enlaces en los costados para que escaneen lo que están diciendo, lo que estamos viendo, y vean si lo que querían realmente no está un poquito más allá y puedan irse rápidamente y puedan regresar y volver. Las páginas de internet son como zapping, pero es un zapping con esteroides. El zapping es entre 145 canales. Nosotros estamos compitiendo con billones de páginas, billones de castellanos y millones de páginas, es lo que hay en el mundo. Y esa proliferación enorme de información hace que la gente sea cada vez más impaciente. Nadie quiere esperarse media página para entender de qué se tratan. Hablando en peruano contemporáneo, la gente quiere la pepa, la información concreta, estricta, lo más cercano. Eso o nada. Si no encuentran información concreta, se van. Si se van, fracasamos. Esta pepa tiene una razón. Sabemos que los usuarios no leen todo, los usuarios leen apenas el 20% del texto de cada página, en promedio. Hay gente que lee menos, gente que lee más, pero leen muy poco, van saltando. Este es el promedio entre páginas largas y cortas. Cuanto más larga la página, menor el porcentaje de palabras leídas. Lo que más se lee es el comienzo, y lo que se lee son estos puntos que les decía, estos bullets, estas negritas, estas cosas que nos hacen ir saltando de un lado para el otro. Si en ese salto de un lado a otro estamos comunicando bien la idea, tendremos éxito. Acuérdense para eso lo que hacían quizá ustedes, o que con seguridad algunos amigos que conocen, con los libros propios, ojalá no los prestados, cuando estudiaban en la universidad. Hay una cantidad de gente que va con un resaltador marcando las ideas fuerza, las palabras centrales, y después cuando vuelven a leer el libro van pasando por lo que leyeron, lo que marcaron con el resaltador. Eso es escanear. Eso lo hacen muchos los mejores estudiantes, y es el mismo principio que la web. Destacar lo importante, escribir poco, destacar lo importante, para que en ese 20% que nos leen se lleven la sustancia de lo que les queremos decir y sepan a dónde ir, y no hagan acciones que contradicen lo que queríamos que hicieran, etcétera. El primer párrafo, les decía, es súper importante. ¿Qué decimos ahí? Directo al grano. No podemos partir de antecedentes. Tenemos que llegar al final. El grano muchas veces es el final del razonamiento. Partamos del final del razonamiento. No, en los antecedentes expresémoslo después si es necesario, si es que. Incluyamos en el primer párrafo las palabras clave de lo que estamos escribiendo. Y lo de las palabras clave es supremamente importante. ¿Qué cosa es una palabra clave? Una palabra clave, la mejor manera de definirla es pragmática. Una palabra clave es aquella que utilizaríamos para buscar ese documento en Google. Si yo estoy escribiendo una página sobre una receta de ceviche con maracuyá,
Mi palabra clave no va a ser cuchillo, no va a ser tenedor, no va a ser lechuga, no va a ser casi nada que no sea ceviche y maracuyá. Y esto tengo que tenerlo en el primer párrafo. ¿Por qué? Porque si quiero que la gente busque esa información de cómo hacer un ceviche con maracuyá, quien esté interesado en ese tema, lo que va a buscar en Google es ceviche de maracuyá, receta de ceviche con maracuyá, maracuyá y ceviche, cualquiera de estas cosas, pero no van a pajarear con otras de las palabras que tengo ahí. Entonces uno tiene que pensar en cómo lo buscaría uno mismo. O sea, no hay estudios, no hay que alguien le diga la palabra clave es tal, no. Uno tiene que pensar, yo voy a escribir sobre este tema. ¿Cómo lo buscaría yo en Google? ¿Lo buscaría con estas dos palabras o con esta frase? Bueno, esas dos palabras, esa frase, tenemos que hacer lo imposible para que figuren entre el titular y el primer párrafo. Y si se repiten, tanto mejor. No le tengan miedo a que las palabras que tienen en el titular se repitan en el primer párrafo. Eso no es malo, eso es bueno. En la tradición europea se suele pensar que el buen estilo consiste en no repetir cosas. Uno escribe tanto mejor cuanto más rico es el vocabulario, cuanto menos lugares comunes se emplea, cuanto más novedoso es el formato de lo que dice. Esta es simplemente una tradición y tal vez un prejuicio. No es universal. Más cerca de la realidad de Internet es la tradición oriental. En la tradición china, por ejemplo, el buen estilo no se mide por la libertad de expresión, por la libertad para plantear las palabras, las frases de distinta manera, sino todo lo contrario. Cuanto más fórmulas, cuanto más lugares comunes casi se utilizan, mejor es el estilo. Porque hay un acuerdo en lo que quieren decir las cosas y por razones muy prácticas que tienen que ver con la tipografía china. Una caja tipográfica china hay 5.000 caracteres distintos. Están ordenados no por orden de forma, que sería lo equivalente al alfabético, sino por afinidad. Si las palabras obreros, campesinos y soldados se usan siempre, se usaban siempre en la China maoísta para expresar al pueblo, esos tres caracteres estaban en cajitas pegadas, lo cual le permitía al tipógrafo sacar una, otra y armar su frase. Eso funciona en todo el idioma y funciona en el chino y parece que funciona muy bien en la web también. En fin, uno tiene que plantearse, si solamente leyendo mi primer párrafo me entero del 10% de lo que quiero decir, está mal. Si solo leyendo el primer párrafo me entero de la mitad de lo que quiero decir, ya estamos bien. Más allá del primer párrafo es relleno. Es relleno que es necesario, que es importante, porque da matices, porque da lo que sea, pero el núcleo de la comunicación tiene que poder expresarse al comienzo. Ese es el reto que van a tener ustedes. Las palabras clave, les decía, ayudan al lector a escanear la página, le confirman la relevancia de lo que está leyendo. Si la palabra clave es, como decíamos, lo que uno se imagina, y me adelanté al razonamiento, lo que uno se imagina que voy a usar para buscar ese texto en Google, es bueno tenerlas y tenerlas frecuentes y tenerlas al comienzo. Porque si yo estoy buscando límites Bolivia, esa fue mi búsqueda, si en el resultado, que es una página que habla de los límites con Bolivia, me encuentro varias veces con las palabras límites y con la palabra Bolivia, estoy confirmando que esa información responde a lo que yo buscaba, que esa información es relevante para mí. Y por otro lado, si el artículo sobre límites con Bolivia lo dice el titular y la palabra está repetida varias veces a lo largo del texto, esas palabras que son las palabras clave centrales, Google y Yahoo y Bing, los search engines en general, que no conocen el tema ni lo van a conocer nunca porque son máquinas brutas completamente, lo que sí hacen es ver qué palabras son las que están ahí. Entonces van a entender que esas son las palabras fuerza.